Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo especial para cada uno, para aquellos que nos va a ver a través de esta transmisión. Así que vamos a dar continuación a nuestra segunda parte del primer pacto. Así es, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes, ¿verdad? Tenemos nuestro tema, el nuevo pacto, pues este es parte 2, ¿verdad? Y vamos a comenzar con lo que hablamos en el video anterior. En el video anterior vimos cómo la profecía anunciaba dos nacimientos, ¿verdad? Hablamos de Juan el Bautista y de Jesús, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar de lleno cuál es la misión de cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a ver la misión de Juan el Bautista. Solo vamos a resumir porque no nos da tiempo de hablar, ¿verdad? Pero vamos a usar Mateo 3, 2 al 8, ¿verdad? Si ahí lo vamos a ver, vemos nosotros cómo Dios manda a Juan el Bautista a, a, a dar una predicación diferente, a dar una enseñanza distinta a la que en el pueblo entonces habían sido acostumbrados, ¿verdad? Recordemos que el pueblo de Israel, ellos tenían el templo y en el templo tenían el lugar santo y el lugar santísimo. Es allí donde se sacrificaban los animales para el perdón de pecados, para la reconciliación con Dios. Son muchas cosas que suceden en el templo, ¿verdad? Hablamos de la circuncisión, ¿verdad? Se presenta el niño y todo esto venía siendo, sí, es una orden de Dios, pero ya había un momento donde Dios había dicho que yo cambiaré todo esto, ¿verdad? Entonces vemos cómo Juan el Bautista, siendo hijo de sacerdote, salió de esa línea, de esa estructura o de ese esquema, podemos decirlo así. Vemos como Juan, cuando él creció, cuando él dio vida a su llamado, vemos ahí en este pasaje, ¿verdad? De Mateo 3, cómo él anunciaba el reino de Dios en el desierto. Decía a la gente que se volvieran a Dios, que se arrepintieran de sus pecados. Y toda la gente cercanos de ahí al Jordán salían a escucharle a Juan el Bautista. Escuchaban, se arrepentían y dice la palabra que se bautizaban. Esto es lo más esencial que el nuevo pacto nos trae. Es un pacto que Dios nos da de una manera diferente, ya no como el principio, ya no como le dio a Moisés, sino que es un pacto que es más fácil, ¿verdad? De hacerlo, de asimilarlo, y eso es lo que viene anunciando Juan el Bautista. Y en el 6 vemos ahí como algunos fariseos y sacerdotes, dice ahí que iban a que Juan los bautizara. Ellos creyeron que solo yo voy y me bautizo y ahí está. Pero Juan les dijo, o sea, con duras palabras. Estas palabras pues a nadie le gusta escuchar. Imagínense, les dijo, raza de víboras. ¿Quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y uno piensa, ¿verdad? Que ¿cómo es si los fariseos, los saduceos son escribas, son estudiosos de la palabra? Pero Juan decía ahí que deben ellos, ¿verdad? Mostrar claramente una conducta distinta, una manera diferente, ¿verdad? Porque si vamos más adelantito, también Jesucristo les llamó hipócritas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Son sacerdotes, sí, son estudiosos de la ley, sí, pero no cumplen lo que ahí dice, no cumplen lo que ahí ven. Por eso Jesucristo los llamó así, porque uno actúa en el templo y otro actúa con la gente, actúan en la injusticia y hacen ellos sus propias reglas, sus propias ordenanzas que no viene de parte de Dios.
Entonces vemos ahí que Juan el Bautista llama a una conversión total. Lo que soy debe ser así todo el tiempo, ¿verdad? Y en aquel tiempo de ellos, pues no habían escuchado este mensaje. Era un mensaje totalmente diferente, porque los sacerdotes no salían a anunciar esto. Ellos habían acomodado en el templo que solo se sacrificaba un animal, se perdonaban los pecados. Pero no era un perdón total, ¿verdad? Porque para ser perdonado se necesita un sacrificio perfecto, un sacrificio puro, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo Juan el Bautista vino a dar vuelta al mundo, ¿verdad? Porque esa es toda una revolución, porque nadie asimilaba este mensaje. Y ellos, los fariseos, los sacerdotes del templo, estaban divididos, ¿verdad? Unos decían que sí, es profeta de Dios, y otros dicen que estaban endemoniados Juan el Bautista. Entonces había un conflicto ahí, nadie tomaba, ¿verdad?, que Juan Bautista era profeta de Dios. Entonces no tenían ellos esa unidad, ¿verdad?, para decir si es profeta o no es profeta, porque estaban divididos en dos bandos. Pero vemos cómo esto se consolida en uno, ¿verdad? ¿En qué manera? Cuando vemos a Jesucristo viniendo, ¿verdad?, con esa sencillez, con esa humildad que Él lo caracteriza, ¿verdad? Vemos cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de los Reyes, ¿verdad?, en esta humildad, saliendo de su casa y yendo a donde está Juan el Bautista para ser bautizado. Aquí vemos otra esquema que fue rota en ese momento, porque acordemos, los sacerdotes tenían una manera de hacer ellos sus rituales para acercarse a Dios. Pero Jesús vino a romper ese esquema, enseñándonos, ¿verdad?, cómo se debe acercar a Dios. Por eso vemos a Él humildemente salió de su casa, no agarró al templo, sino que agarró al Jordán, al desierto donde estaba Juan el Bautista. ¿Por qué Jesucristo hizo eso? ¿Verdad? Porque vemos nosotros, Él agarró, ¿verdad? Si leemos Marcos 1, del 9 en adelante, dice así: aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto sucedió cuando Jesucristo fue bautizado, cuando él, ¿se acuerdan en el pasaje de Mateo, verdad? Que esta misma escena, Juan se negaba a bautizar a Jesús. Le dice: ¿cómo yo te bautizo si yo necesito ser bautizado por ti? Pero Jesucristo dijo: conviene que cumplamos el mandato de Dios. Jesucristo nos enseña la obediencia total al mandato de Dios, no de los hombres, porque los hombres pueden poner un montón de mandatos, un montón de requisitos, pero Dios, ¿verdad?, en su palabra, Él lo que ha dicho, eso se debe hacer, ¿verdad? Entonces vemos aquí a Jesucristo como siervo humilde, obedeció con completa totalidad lo que Dios había mandado. Entonces Juan lo bautizó, y cuando lo bautizó dice que se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma, y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Vemos aquí, porque estos dos, podemos decirlo así, Juan el Bautista y Jesucristo, la gente no los aceptaba porque anunciaban un evangelio diferente. En su religión en ese momento era eso de los ritos en el templo, pero ellos dos vinieron a hacer una nueva o una revolución a la religión que habían sido acostumbrados, ¿verdad? Vemos aquí a Jesús. ¿Por qué hizo esto Jesús?
para consolidar completamente que Juan el Bautista era profeta de Dios. No pueden negar, ¿verdad? Porque Cristo es el Hijo de Dios y él tenía que confirmar que Juan es profeta y enviado de Dios. Y él, ¿cómo se va a consolidar? ¿Cómo se va a mostrar? ¿Cómo se va a decir? ¿Verdad? A través de esta voz que vino del cielo, dijo: tú eres mi hijo amado. Imagínense, la voz de Dios, el Padre en el cielo, dice que tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Jesucristo no necesita la aprobación de los hombres. Jesucristo no necesita la aprobación de los sacerdotes. Jesucristo no necesitaba aprobación de nadie. Él solo necesitaba la aprobación del Padre. Y aquí en esta palabra lo vemos, porque él no fue a hacer ritos o rituales en el templo. Él fue al Jordán. Pero vamos a decir, ¿por qué se bautizó Jesús si Juan el Bautista anunciaba un bautismo de arrepentimiento? Y Cristo, sabemos que él no tiene pecado. Él no fue concebido como cualquier ser humano. Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Pero como la misma palabra nos dice, por eso es bonito que estudiemos la palabra, ahí no hay confusión. La misma palabra nos dice que Jesucristo es el ejemplo, es nuestro maestro. Es nuestro maestro, a él debemos imitar. Entonces él, cumpliendo o tenía 30 años cuando fue bautizado, ¿verdad? Y la palabra nos enseña cuando una persona que tiene uso de razones completo, a partir de los 20 años hasta ahí empieza a razonar completamente, porque de pequeño hasta 20 aún le falta el entendimiento, el juicio para comprender el bien y el mal. Entonces vemos a Jesús dándonos el ejemplo. ¿Cómo es el ejemplo? Es un bautismo por inmersión. ¿Qué significa? Que se tiene que sumergir bajo el agua. No es un bautismo de solo echarle un poco de agua, sino que el bautismo significa muerte y resurrección. Entonces cada cristiano, cada creyente debe comprender estos que está allí, ¿verdad? Comprender la esencia de cada escena, ¿verdad? Ver aquí a Jesús sumergido en el agua y al salir vino el Espíritu Santo. Y un creyente, por convicción, cuando se da cuenta que lo malo que ha actuado, deja todo lo malo y viene ese deseo en el corazón de hacer lo correcto, de hacer la voluntad de Dios, toma esa decisión y se sumerge al agua. ¿Qué significa? Que mi viejo yo murió y al salir del agua estoy resucitado con Cristo. Tengo vida eterna con Él. Esa es la convicción, esa es la fe que cada creyente profesamos. Pero si no tenemos esa convicción, si no tenemos esa fe, nos bautizamos como pasó con los sacerdotes que sin arrepentirse solo quieren bautizar, de nada sirve, ¿verdad? Por eso aquí hay que entender, no solo es de bautizarse, no solo es de meterse al agua, sino que debe haber una convicción de la persona que quiere servir al Señor, que quiere dejar ese viejo hombre y empezar pues un camino diferente con Jesús. Entonces realmente vemos todo esto que el Señor nos mostró, ¿verdad? Que el Señor, Él fue nuestro ejemplo, que Él no vino como un gran rey, que Él no vino a obligar a todo mundo, sino que Él vino realmente a darnos el ejemplo de este nuevo pacto, cómo debemos nosotros acercarnos a Dios. Ya no es de ritos, ya no es de ir al templo, ya no. Por esa razón es muy importante que debemos comprender con amplitud este suceso, ¿verdad?, en nuestra vida y lo que Jesucristo nos dejó plasmado en los evangelios de la Biblia. Bien, hay tantos puntos importantes que queremos aclarar y asegurar que realmente lo que queremos es que llegues al entendimiento, sino que no es
como acaba de decir, no es un compromiso, no es una obligación y no es que la iglesia tenga obligación que se tienen que bautizar todos, sino que Jesús lo que venía a enseñar es el nuevo pacto, que realmente se necesita una decisión y una convicción. Y tenía que haber un cambio, tal como la cita se estaba dando, porque no se bautizaba porque los que querían o los que no quieren. Hoy el día, tiempo, pues muchas personas quieren bautizar solo por querer cumplir un requisito, pero no sirve de nada. Lo puedes hacer, no lo estamos prohibiendo, sino que realmente no le va a servir. Sino que aquí lo que estamos tocando el tema es el nuevo pacto, que nosotros debemos entender que hay un significado que también nos lleva a una salvación. Pero para eso necesito pues del arrepentimiento, o sea, el significado, lo que traía es necesitaba un arrepentimiento, necesitaba un cambio. Por eso, como decía Jesús, él cuando nació en el antiguo pacto, le hicieron la circuncisión en contra de su voluntad porque era un bebé, no podía defender. Pero cuando creció tenía que cumplir todo lo que venía establecido en la ley de Moisés. Y después Jesús empezó pues a bautizarse, no porque tenga pecado, no tenía necesidad de hacer. Lo hizo como ejemplo para que de esa manera nosotros también lo hacemos, porque si no hubiera llevado un montón de niños, un montón de personas que le hubiera dado la bendición. Eso no era el propósito. Por esa razón, cuando llegaron todos esos sacerdotes, esos los que conocen de la palabra, fueron rechazados, no pudieron recibir el bautismo porque no es de solo recibirlo, se necesitaba un cambio, se necesitaba un arrepentimiento. Entonces por eso Jesús vino a dar el ejemplo, que realmente Él no tenía por qué hacerla, pero Él vino a hacer el ejemplo para que nosotros de esa manera podemos hacerlo. Y si nos damos cuenta en la escritura, lo que pedí, el requisito que pedía es una decisión y un cambio de vida. Pero ¿qué está pasando el día de hoy? Estamos más preocupados que si va a la iglesia o no va a la iglesia, que necesitamos una inscripción. Estamos viendo a nuestro fondo una ofrenda, dicen algunas. También ya solo están preocupados por un interés, el dinero que entre. Están preocupados porque pensando de que le hagan el bautismo para que así se muera, se va con Dios. Eso no es lo que está enseñando aquí Jesús, sino que lo que nos está enseñando aquí Jesús es que realmente una convicción. Por eso, como dice ahí abajito, ¿verdad? Donde dice realmente el 8, ¿verdad? Demostrad, dice ahí, con vuestros actos que os habéis vuelto a Dios. Entonces ahí dice demostrar, quiere decir que nos tenemos que demostrar. Después, entonces podemos nosotros bautizarnos. Entonces significa, no se puede bautizar, ni se puede obligar, sino que es cada quien decide, quiere seguir a Jesucristo. Eso es lo que nos está enseñando acá. Y también podemos nosotros irnos también en Juan 3:5. Dice así, Jesús les contestó, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Habla de un nacimiento de agua y habla de un nacimiento en espíritu, ¿verdad? Entonces, tenemos que nacer de agua. Por eso lo que acaba de decir hace rato, el agua simboliza, ¿verdad? Por inmersión. Por eso dice cuando Jesús subió del agua, ¿verdad? Entonces cuando salimos nosotros fuera del agua, quedó sepultado nuestro pecado, simbólicamente. Pero depende de tu convicción. Tú puedes regresar con tu pecado si no lo estás haciendo correctamente. Entonces, si podemos ver también en 1 de Pedro 3:21, dice así, y aquella agua, dice, representaba del agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste
en limpiar el cuerpo, sino pedir a Dios una conciencia limpia. Nos salva por la resurrección de Jesucristo. Si nos estamos dando cuenta aquí, Pedro nos está diciendo que no consiste solo de lavar el cuerpo. Necesitamos pedirle a Dios una conciencia limpia, ¿verdad? Entonces, si un niño, un pequeño, no tiene conciencia para pedir a Dios que le dé una conciencia limpia, ¿de qué se va a arrepentir? Si trae un pecado, como muchos le llama original, nosotros le llamamos La vieja naturaleza. La vieja naturaleza. la vieja naturaleza, otros lo llaman La naturaleza pecaminosa. la línea del pecado pecaminosa. Entonces, pero sí, ese es seguramente todos nacemos de esa manera, pero eso no se va a quitar con nadie, sino que solo con la sangre de Cristo, el día que nosotros entregamos cuenta con lo que hacemos acá, seremos purificados al 100%. Entonces podemos ver aquí, Pedro, que es simboliza, digamos, pedir una conciencia. No se trata de lavar el cuerpo, no se trata solo de que se moje el cuerpo, no va a servir de nada, porque aquí Pedro mismo nos habla. Y también aquí en Hechos 8:35 también no, podemos leer todo eso ahí. Entonces Felipe, tomando como punto de partida del lugar de la escritura que la Etiopía leía y lo anunció. Felipe iba a ese lugar y encontró a un etíope en el camino. Sin embargo, ellos iban salían de Jerusalén y ellos iban camino. Y cuando llegó Felipe, allí no había templo, allí no había realmente sacerdote, no había nadie. Simplemente lo sorprendente es, no tenía que decirlo, tengo que bendecirlo o lo tengo que echar a algún objeto, lo tenía que decir, si no, no sirve de nada. O sea, esas son reglas humanas, pero si miramos aquí los apóstoles de Jesús, cómo ellos bautizaron a los demás, ¿qué creen ustedes que el requisito le pidió? No le pidió que si tiene otra persona que dé fe, si realmente es un buen niño o es un buen padre, o realmente pues tiene como cancelar una parte. No le dijo que si realmente, no le pidió requisito, pero el requisito aquí, lo que le dijo es que a mí me presiona, solo que me cuesta un poco leer, y vamos a pedir acá que nos lea de nuevamente todo lo que está en Hechos 8:35 en adelante. Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de las escrituras que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Mire la pregunta que le hice. ¿Hay algún inconveniente que yo podía ser bautizado? Y ahí antes de eso decía que iban caminando y vieron que había un río ahí. Se pararon, entonces hizo una pregunta: ¿habrá un inconveniente? Imagínense si estuviéramos en el tiempo de hoy, ¿qué diría un sacerdote? ¿Qué diría un líder? ¿Verdad? Piden testigos, piden si el niño tiene papá, tiene mamá. O sea, empiezan a pedir cosas absurdas en esa área. Pero aquí eran dos adultos. Continuamos, ¿qué dice? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó a parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Nos damos cuenta, ni siquiera está proclamado, están guiados por el Espíritu Santo. En el momento cuando el Espíritu Santo indicó qué impedía, simplemente si crees en Jesucristo. ¿Qué dijo él? Sí creo con todo mi corazón que Él es Jesucristo. Inmediatamente bajaron el agua, fueron bautizados y vino el Espíritu Santo. Y en un instante desapareció Felipe y quedó asombrado el etíope. Ahí no podemos nosotros
darnos cuenta que realmente es diferente a lo que sucede el día de hoy. Hoy les empiezan a enseñar un bautismo totalmente diferente. O sea, está bien, lo pueden hacer como cualquier cosa, pero el problema aquí es que no nos lleva a una convicción, a que nos acerca verdaderamente creer en ese Jesucristo que vino en la cruz, y que también no entendemos que la manera como nosotros llegamos a nuestra resurrección para que seremos salvos. O sea, aquí es un juego realmente que tiene un sentido, tiene un significado, ¿verdad? Cada quien toma esa decisión. Si nos damos cuenta, al etíope que iba ahí, no tenía que recibir 10 días de clases o 3 días de clases o 3 horas, nada de eso. Pero ¿qué es lo que le estaba leyendo ahí? ¿Qué fue lo que tocó su corazón? Fue Isaías 53. ¿Y qué es lo que decía Isaías 53? Donde fue molado, donde el matadero que llegó así que no habló como una oveja. Todo hablaba el tradictoria Jesús cuando se iba a la cruz del Calvario. Y cuando eso hizo efecto en su corazón y vino el Espíritu Santo, pues yo quiero, ¿qué necesito? Pues primero preguntó, ¿qué necesito yo? ¿Verdad? Inmediatamente en la simbolización del bautismo y de creer y un cambio de vida totalmente lo llevó a algo. Ese es el evangelio que Cristo que nos está anunciando el día de hoy. Y luego también si vamos Hechos 18:8 dice, también aquí hay una familia, también dice que creyeron en el Señor y también muchos, ¿verdad? Fueron bautizados. Pero tenía que creer en Jesucristo, tenía que creer al Señor. Escuchar un mensaje. Exacto. Recibía un mensaje que toca su corazón. Lo que fue o lo que es la vida de Jesucristo. Y eso hace que yo... Entonces, como decir, ¿qué necesito yo como para poder ser un discípulo, para ser un miembro de Cristo? El requisito era, si crees en la simbolización, es bautizarle en agua, pero sumergir. Entonces, hay una diferencia. Si nos vamos también en Romanos 6:1 dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Mira la clara aclaración que nos hace Pablo, o hace Pablo lo que habla a los hechos de los apóstoles. Entonces ahí dice, ¿acaso, verdad, podemos seguir pecando? ¿Verdad? Entonces dices, claro que no, ¿verdad? Entonces, por eso dice, por supuesto que no, dice. Nosotros hacemos muertos del pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo al pecado? O sea, aquí lo que está diciendo Pablo es, si ya nos bautizamos, nosotros ya tomamos la decisión sepultar nuestro pecado como una simbolización. Nos metemos en el agua con nuestro pecado. Entonces, una vez cuando salimos del agua, nosotros ya somos una nueva criatura. Ya dejamos el pecado. Entonces, eso es lo que nos está diciendo así. ¿Y cómo es posible sigamos viviendo en el pecado? Y dice el 3, ¿o acaso olvidamos, dice aquí, que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Entonces significa cuando nosotros nos unimos del bautismo, nos unimos a Cristo, queda sepultado y también muerto en la crucificación de Cristo, porque la muerte de Cristo solo fue un solo. No murió 5 veces, 3 veces, un solo. Entonces, por eso nosotros nos pide una
vida nueva. Por eso, como dice Juan, lo que leímos hace rato, el que no nace del agua, el que no nace del Espíritu, el Espíritu tiene que nacer. Y cuando el Espíritu nació, ¿qué creen ustedes que produce? Tiene que producir un buen fruto. Y por esa razón que los fariseos no pudieron ser bautizados, porque ellos solo quieren que sean bautizados, pero no quieren cambiar de vida. Por eso les llamó razas de víboras. Había algo realmente una convicción que les acerca. Vemos la profundidad de este nuevo evangelio, ¿verdad? A lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar o a oír, ¿verdad? Porque el primero es más fácil, ¿verdad? Porque yo peco, puedo llevarme un animalito y lo sacrifica, pues yo estoy cubierto o perdonado. Es ¿verdad? igual como les hacen el día de hoy. Confiésese y ya fuiste perdonado, y la otra semana pues pero no hay pecar. arrepentimiento. Pero no hay un arrepentimiento y no sirve de nada. O sea, no es lo que nos enseña hoy el nuevo pacto. Pues es importante entender cuando estamos nosotros en el nuevo pacto. Entonces, por esa razón que en realidad es bueno que estudiemos la palabra, que escudriñamos la palabra. Aquí le pusimos algunos versículos que usted lo puede leer, 2, 3, 4, 5, ahí hay más donde usted puede entender el significado del bautismo. Así que realmente les invitamos a que lean su Biblia, y yo estoy seguro de que usted allí lo va a entender. El Espíritu Santo, como lo hizo con Felipe, como lo hizo con el etíope, también a usted le va a ser guiado por el Espíritu Santo. Y no importa dónde quiere que está, lo que importa es que usted toma una decisión, y que usted tiene que estar seguro de poder dar un nuevo fruto. Así que tenemos muchas cosas que decir, pero por ahora vamos a llegar a esta parte. Aquí nos quedamos con el bautismo, y hoy pues queremos invitarle a usted a que realmente toma una decisión, y que usted pues realmente muera al pecado en la muerte de Jesucristo, y cuando resucita, tú también serás resucitado a ese nuevo pacto. Así que la próxima vez vamos a seguir la tercera parte. Hoy aquí terminamos la segunda parte. Es larga para que pueda usted tomar su tiempo a analizar esto. Pues ahí están las citas, usted lea, y de esa manera llegas también la conclusión. Y si no, tú crees que lo que te enseña y es así, pues lamentablemente estás rechazando el evangelio, como lo mismo rechazaron los sacerdotes, los saduceos en el tiempo de Jesús. No es extraño que el día de hoy está sucediendo de la misma manera. Dicen que creen en Jesús, pero rechazan las enseñanzas de Jesús, porque es lo que hace Juan Bautista. Rechazan, ¿verdad? No es así. A mí me enseñaron de esa manera, pero tú decides. Dios nos dio un cerebro, Dios nos dio inteligencia, nos dio un ojo para que nosotros podemos leer, podemos entender. Si tú tienes ese deseo, te aseguro que el Espíritu Santo te va a guiar a entender aquí, ahí, ahorita que ya tenemos la oportunidad de poder tener una Biblia en nuestras manos. No importa qué versión lo lea, igual dice todo. Ya le hemos leído todas las diferentes versiones, y dice igual, no hay nada. Si usted cree que tiene una Biblia favorita, qué bien, dice lo mismo ahí. Así que es un gusto de compartir un rato más con usted, y esperamos para unas próximas.